Presentamos la entrevista que le hicimos al arquitecto Alejandro da Costa López desde su despacho en la Ciudad de México. Él es un jardinero aficionado y arquitecto por la Universidad Iberoamericana. También es socio y fundador de MUNSAM y Fondo La Carretilla, ambas en ayuda para comunidades de alta marginación en México. Disfruten la charla. Estamos hoy con el arquitecto Alejandro da Costa, quien, además de hablarnos acerca de su trabajo, vamos a saber un poco más también de las fundaciones y de lo que él piensa acerca de la arquitectura. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. No, gracias a usted. Pues queremos hablar con usted acerca de este gran trabajo que hace con la sustentabilidad y reciclaje de materiales. Queremos saber cuál es su opinión acerca de esto y cómo es que lo lleva a cabo dentro de su trabajo. Bueno, la sustentabilidad no es un fin ni tampoco el reciclaje, ¿no? Eso es solamente un lenguaje por el cual tú vas diciendo en lo que no estás de acuerdo, ¿no? O sea, la arquitectura que en sí es un lenguaje, no es un fin tampoco. Lo que busca es hablar acerca de lo que estamos sintiendo, lo que pensamos, ¿no? Entonces hay gente que habla con las palabras, hay gente que habla con la música, hay gente que habla con la danza y los arquitectos hablan a través de los tabiques, ¿no? Entonces, cuando tú construyes algo con un material o con otro, es la música que tú estás buscando generar, son los sonidos que después a través de los silencios y el ritmo de las cosas generará una melodía que estará describiendo lo que tú piensas o sientes. Buenísimo. Sí, calificativos, quedamos sin calificativos. Sí, perdóname. Esta parte de cambiar primero la célula, cambiarnos a nosotros, antes de querer cambiar lo demás. En esto de la sustentabilidad, con lo biodegradable, con también la parte de los ecosistemas. Dentro de la arquitectura hemos visto que con las nuevas tecnologías no lo han logrado, pero también viene esta nueva ola en donde quieren también ser participativos en la arquitectura vernácula. Queremos hablar acerca de esta arquitectura. Bueno, no sé qué te refieres con ser participativo en la arquitectura vernácula, porque la arquitectura vernácula no se participa, se es, ¿no? La arquitectura vernácula viene de la evolución de las cosas, no es una planificación, es una academia, ni es algo a lo que tú te alineas, ¿no? Sino es una forma de hacer las cosas desde la intuición. Entonces, la búsqueda de las cosas está más relacionada hacia donde viene la cultura, que es encontrarse con el fondo de las cosas, con la ética, con las cosas verdaderas, y eso automáticamente nos va a llevar a la arquitectura ancestral, nos va a llevar a los pueblos, nos va a llevar a la reconciliación con nuestros ancestros. Entonces creo que uno de los temas más lindos de la arquitectura y más poéticos es entender que nosotros somos parte solamente de un pequeño eslabón, de un ecosistema increíble que es la evolución que tiene la arquitectura en los ecosistemas desde hace 3.000 años, ¿no? O sea, tenemos arquitectura que significa en una forma súper trascendente desde hace 1.000 años antes de que naciera Jesucristo, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros participar en este lenguaje nos coloca solamente en una palabra del discurso, de la poesía, de todo lo que tiene que decir la evolución, ¿no? Esto de la estética simbólica y no de perfección, reconocer la vulnerabilidad del ser humano. No estoy de acuerdo en lo que estás diciendo otra vez, porque la estética, la gracia y la imperfección no tienen que ver con una estética de la imperfección, ¿no? A lo que te refieres es que las cosas no son perfectas. Las causas y todo el entorno de la arquitectura genera una serie de determinantes en las cuales nosotros no tenemos toda la planeación y todo el control. Y con los años te das cuenta en la arquitectura que la causalidad y las cosas que intervienen, que es la economía, que es la 4T, que es los gringos, que es los rusos, que
que es los clientes, que tiene que ver con la forma y el lugar y todas las determinantes que hacen que una arquitectura exista. Entonces, el asumir todas las variables y darles un lugar desde la causalidad, inclusive abrazando la imperfección, inclusive abrazando la oscuridad, inclusive abrazando la frustración. Porque los grandes temas se dan a través de esta estructura del sentimiento, ¿no? O sea, la arquitectura emotiva o la emoción dentro de la arquitectura tiene que ver con la memoria, ¿no? Solo las cosas que nos emocionan quedan en nuestra memoria. Y hablando de las emociones, hemos visto que viene mucho la tendencia de los muros al desnudo. En este concepto de los muros al desnudo o la arquitectura áptica, que hemos oído también este término, el poder sentirla, el poder vivirla, disfrutarla, ¿cómo ve este tipo de tendencia? La desconozco. Ok. La arquitectura en general, el estado real de la arquitectura mexicana y su competitividad y diferencia con la de otros países. Bueno, no lo sé, yo creo que cada país tiene su propia historia. México se encuentra en un lugar privilegiado desde su posición cultural, pero también desde su ecosistema, ¿no? Es el país más biodiverso o uno de los países más biodiversos del mundo por su longitud, por sus alturas y diversos mares y climas que tiene alrededor. También eso genera personalidades, culturas y estructuras que están vivas el día de hoy. Entonces, estamos en un país en donde la antigüedad, la modernidad y el tiempo presente están conscientes en el mismo nivel. Entonces, estamos en un país que tiene pues, los tejidos más antiguos, los sistemas constructivos ancestrales y al mismo tiempo tiene la tecnología y la modernidad que nos pueden dar los gringos, ¿no? Entonces, esta conjunción de lo antiguo y de lo nuevo está ligado con la parte del lugar, ¿no? Entonces, existen dos tensiones en el espíritu de la época, que es la modernidad y las tendencias a las que tú te refieres, y el otro es el espíritu del lugar, ¿no? Y esa es esta parte ancestral que no nos va a dejar correr de la misma manera como si fuéramos un país que no tiene historia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de ciudades, Ensenada, que es donde estoy viviendo ahora, tiene 100 años de antigüedad, ¿no? La Gran Tenochtitlan se fincó hace más de 750, 800 años, ¿no? Los olmecas estuvieron hace más de 3.500 años. Entonces, pues, ¿en dónde te ubicas contra toda esta circunstancia que tiene que ver con la información para poner un tabique? Entonces, eso nos coloca en diferencias contra los Estados Unidos o nos coloca diferente a Dubái, donde no había nada, había arena y crearon las islas, cuando aquí no podemos crear ni a las personas ni a las islas porque tienen ya una trayectoria. Entonces, la arquitectura que nos compete tiene que ver más con acompañar y con entender lo que está sucediendo y generar nuevos ecosistemas, no hacer estructuras creativas que cambien el paradigma, sino seguir el paradigma, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos la información aquí y eso es lo difícil de este país. Lo difícil de este país es ser humilde para poder entender lo que ya está. Dentro de sus proyectos, ¿cuáles son los valores o conceptos que se ha esforzado por resaltar en el diseño arquitectónico? No me esfuerzo para resaltar nada. Ok. ¿Cuáles son los valores dentro de su arquitectura? Los valores son inherentes. En realidad lo que estás buscando es un sistema de verdad, no estás buscando un sistema ético. Es un simple y sencillo sistema de sentido común, ¿no? Y eso se llama ecología, ¿no? O sea, no vas a destruir la tierra porque pues, te vas a morir tú, no te vas a acabar el agua porque te vas a quedar sin agua, ¿no? Sí. Cosas que parecen obvias y que no las estamos siguiendo porque estamos empecinados a tener una estructura voraz que viene de fuera, pero no nos están dejando ver el origen de cada pieza para poder nosotros poner la siguiente pieza. Entonces, antes de moverse, es necesario entender en dónde estamos para poner el cimiento, pues es necesario conocer la tierra, ¿no? El inframundo, el subsuelo, ¿no? Lo que ya está ahí, ¿no? La modernidad está inadecuada sobre los sistemas que tenemos hoy, ¿no? Restauración dentro de su trabajo, arquitecto. Bueno, la restauración es un tema muy importante porque es la valoración del patrimonio, ¿no? Uno de los temas que justamente ahorita estamos sufriendo y vamos a sufrir
para decirle a todos los millennials que nos están escuchando, que están destruyendo por completo el patrimonio, no le dan valor a una pintura, a un escrito, a un libro, o cosas que están hechas por antecedentes nuestros, por la mano directa, ¿no? Ahora estamos recibiendo todo a través de las redes, ahorita ustedes mismos me están siguiendo a través de las redes, y me parece que ese es un tema muy delicado. Estamos viviendo una nueva era en donde la gente no le importa lo que pasó ni conservarlo. Le interesa la modernidad y que las cosas estén pasando rápidamente, pero no se entiende el trabajo que significa estar aquí. Revaloración en el sistema constructivo, ¿cómo lo podríamos? Para los que nos están viendo, digo, hay muchos jóvenes que nos ven, y cómo explicarles a ellos este tipo de revaloración en los sistemas constructivos para que se acerquen más a la tierra, más a construcciones. Pues es que no se revalora, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es reeducarte, ¿no? Porque los sistemas ya están aquí. Un sistema constructivo ancestral como el adobe, ¿cómo lo vas a medir en una universidad o lo vas a medir en una plática cuando tienes 7,000 años estando aquí? ¿Desde dónde está? ¿Cuál es la semiótica? ¿Cuál es el origen? Porque el conocimiento puede tomar en sí mismo la misma tierra y convertirla en una ciudad simplemente a través del conocimiento. Entonces es mucho más profundo que decir haz esto o aquello, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de una solución rápida, inmediata, que no tiene una trascendencia, ¿no? Su cátedra, que habla acerca de la investigación de diseño en economías autosustentables, más la basura como medio para una ecuación vernácula. ¿Quién sabe quién diría eso? ¿A qué se refiere esto de la basura? Esto es que la basura no es importante, la basura está preocupado por la gente que no sabe qué hacer con ella. Nosotros tenemos que aprender como vivían nuestros ancestros, que levantaban las cosas del suelo y con eso se curan, con eso comen, con eso se hacen un petate, con eso se hacen un huipil, ¿no? Con eso se hacen un vestido, con eso se mueren, ¿no? Con eso construyen una palapa, con eso cuidan a sus animales, con eso comen. Entonces esta idea de la ecología está ligada al sentido común y al sistema ancestral. Entonces nosotros sí tenemos esta escuela enfrente de nosotros y tendríamos que ir más a los pueblos y pensar en que nosotros somos los nuevos indígenas, no desligarnos de esta estructura que nos educaron, no sé por qué razón en el siglo XX, de que los indígenas están alejados y huelen a pobre. Acerca de esta énfasis en la sustentabilidad, arquitecto, ¿cómo es que nos podemos acercar más a este tipo de arquitectura en México? Pues es una decisión personal. La arquitectura sustentable está en todos lados, ¿no? Está en los pueblos, está en la sierra. Pues depende cuál sea tu quehacer, ¿no? Yo creo que necesitamos entender que el conocimiento social, sin haber ido a la universidad, las necesidades básicas, como las favelas, como las afueras de Tijuana, o como, no sé, Ciudad de Nezahualcóyotl, otros lugares donde hay un sistema de autoconstrucción y la gente a través de tratar de ser eficiente, hacen construcciones que son dignas de un estudio más profundo dentro del urbanismo contemporáneo. Okay. También preguntarle, esta fue una pregunta que nos hicieron directo desde Facebook. Me relacionaban con esta parte en donde el gobierno ha construido casas, por ejemplo, en Mérida, en las partes calurosas. Les ha construido estas casas que dentro los pobladores dicen es un horno, y al lado de ellos construyen una choza o jacal, como les dicen ellos, donde los techos son más amplios, de 2 aguas, y que además con esto que encuentran directo de la tierra. En este tipo de construcciones, ¿qué nos podría referir? ¿Cómo podríamos resignificar, dignificar a la gente? La gente no se dignifica, la gente se dignifica sola. Es muy arrogante decir que nosotros le vamos a dar una solución a la gente. De lo que tú estás hablando es de la prostitución de los arquitectos en el mercado. Es diferente porque la gente está ligada sobre una idea de pensamiento directa sin ninguna pretensión. Es las reglas del mercado la que está haciendo el interés social
que está completamente acontextuado y haciendo viviendas inhabitables. Inhabitables por su construcción, inhabitables por la lejanía, inhabitables por la forma de estructurar, basados en un sistema en el que por los números están tratando de aminorar a través de estos sistemas numerológicos en lugar de pensar que las personas tienen una necesidad directa, ¿no? Todas estas encuestas, que son lo que está manejando el gobierno, cuando empezamos las encuestas, desapareció el sentido común en la arquitectura. Entonces, la calidad de las cosas tiene que ver con este sistema de honradez, y los principales destructores del patrimonio y de la calidad pues, somos los arquitectos. Nosotros nos hemos prostituido y hemos sido serviles con el mercado, incluyendo el gobierno. El gobierno no es el que hace las cosas. Las gentes son las que hacen las cosas y el gobierno sigue lo que la gente pide, ¿no? Ningún gobierno va a estar en contra de lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, el gobierno solo se va adecuando, no es culpa de la 4T, ni de nuestro presidente, ni de ninguna otra persona que no esté ligada a la voracidad. Es el mercado y la idea de ganar dinero a través del interés social, de hacer millones de viviendas en números que están la forma de habitar porque están sacadas de un sistema numérico, ¿no? Y los arquitectos se prostituyen haciendo este sembrado de viviendas por todo el país. Entonces, eso no es arquitectura, esos son sistemas de evaluación a base de números que hacen que la gente tenga que vivir ahí. Pues, primero, que tonta la gente que vive ahí, y por otro lado, pues, que tonta la gente que lo pone. Entonces, la idea de que la gente, vamos a decir el pueblo, no sé a qué se refieran con eso, es que son tontos, es que se esperan. Entonces, habría que interpretar mucho más y estar en esos lugares para entender la eficiencia y la forma tan increíble como arreglan con pocos recursos una variedad de cosas, ¿no? Sí. Ahora, dentro de los sistemas constructivos que se están dando con la tierra, que mucha gente está regresando a este tipo de construcción con tierra, lo que nos dicen es que es mucho más tardado que construir con cemento o con tabique, pero que es mucho más amable y, por supuesto, es mucho más amable con el medio ambiente. Sin embargo, los constructores que se están dedicando a esta parte dicen que no les están dando tanto apoyo dentro igual de los poblados como para que ellos sigan construyendo de esta manera. Pues no sé de quién hablas, la verdad es que dicen, pues no sé quién diga, yo puedo hablar solo de mi experiencia, yo solo puedo hablar de mi experiencia, y lo que te puedo decir es que hay una tendencia teórica acerca de la construcción de bloque, es mejor, y no creo que la gente tenga una importancia sobre el costo de las cosas, sino lo que significa. Es más importante en los pueblos tener una casa de bloque que tener una casa de adobe, porque adobe huele a pobre, adobe huele a viejo, adobe huele a que no eres moderno, a que no has ido a Estados Unidos, a que no estás en otra cultura, ¿no? Entonces estamos viviendo una transculturización, que ese es en realidad el problema. No tiene tanto que ver con la cuestión económica y me parecería un pendejo el que dijera que no es viable construir con adobe porque no se lo permite a alguien, ¿no? Perdón por el calificativo. No, por supuesto. Y bueno, también queremos saber las ventajas y desventajas en el quehacer arquitectónico que hoy lleva la mayoría en la industria de la construcción. Pues yo no soy la persona que lo pueda decir porque soy un arquitecto descalzo que no ha seguido los paradigmas que tiene el mercado ni la parte urbana, ¿no? Yo creo que el urbanismo está enfermo y que necesitamos redefinir las cosas para poder hacer que la ética de la línea, la ética del diseño, la ética de crear, sea lo que va mandando las cosas y no el mercado. ¿Cómo afecta esto con la historia y con el día de hoy, con la tecnología que tenemos? Pues la tecnología que tenemos no la estamos sabiendo usar. Nadie está en contra de la tecnología. Hay tecnologías correctas, como es que puedas utilizar con los recursos que tienes, sin foquitos y sin internet. Y el internet y la tecnología que tenemos pues, significan un chorro de avances que pueden servir para la estructura restaurativa. Si podemos alinear las cosas para que esto sea restaurar lo que no nos funciona y rehacer lo que no nos funciona, pues entonces tenemos los recursos ahorita. Ahorita ya tenemos todos los recursos para restaurar la tierra. Simplemente es alinear las cosas. Entonces, en realidad lo que estamos teniendo es un problema ético. Simple y sencillamente no estamos alineados sobre esta idea de reconstruir, rehacer y restaurar
y en lugar de eso estamos consumiendo. Te pongo un ejemplo. El presidente Biden acaba de describir que la superación de la crisis de los energéticos es comprar más vehículos eléctricos, o sea, está dando una solución a través del consumo en lugar de moverse menos, ¿no? ¿Por qué no mejor haces las ciudades eficientes, quitas las carreteras, quitas las calles y haces que la gente tenga un sistema de movilidad diferente? En la modernidad no hemos atendido la movilidad. Totalmente. Aquí, en esta parte, me gustaría también preguntarle acerca de cómo podemos modificar la forma en que vivimos en Ciudad de México, que es también algo que... Pues es muy fácil. La Ciudad de México hay que inundarla y salirse, y la Ciudad de México está enferma, ¿no? O sea, estamos muy tarde haciendo los puentes, muy tarde haciendo los aeropuertos, muy tarde resolviendo el metro, ¿no? O sea, no estamos en un sistema de planeación, lo perdimos hace muchos años, hace más de 20 años, que no se está construyendo hacia el futuro, sino solamente se están apagando infiernos. Y la ciudad está evolucionando y circunvolucionando, y ahora estamos viviendo un poder de adaptación de la destrucción que nosotros tuvimos. Entonces el ser humano puede seguir viviendo en ciudades inhabitables y puede seguirse adecuando y adaptando a ellas, ¿no? Entonces el problema de la Ciudad de México es un problema de adaptación. Es la memoria social, como los pájaros que vuelan todos al mismo tiempo al atardecer, lo que arreglaría la situación de la Ciudad de México. Depuración. Ese es más bien un sistema de ecología, ¿no? O sea, es un sistema biológico lo que describe la naturaleza, ¿no? Entonces, nadie tiene un control, ni siquiera la jefa de gobierno tiene un control sobre la ciudad. Entonces, ellos van apagando y acomodando las piezas y se convierte más que un sistema de evolución, un tema de ritmos. Y el que sabe mejor acomodar las piezas es el mejor político o el mejor gobernante. No los culpo porque no estamos enfocándonos, ni nadie está dispuesto a ceder nada de sus privilegios para mejorar o para cambiar las cosas. Todo el mundo quiere quedarse con su privilegio y por eso la célula es lo que tiene que cambiar las cosas y no el entorno. El proceso en depuración y procesos de vida, que es lo que nos decía que está en nuestras manos y a través del tiempo. ¿Qué decir acerca de esto, arquitecto, para comprenderlo? Pues no hay mucho que decir. Lo que hay que hacer es ser más críticos con uno mismo y tener una idea de sentido común y depurar lo que no tenga con eso, ¿no? Eso se llama ecología. Para los jóvenes que hoy están estudiando arquitectura, ¿qué podría decirles acerca de estos temas? Bueno, los jóvenes que están estudiando arquitectura están siendo miles de personas que están estudiando arquitectura al mismo tiempo y que van a salir a buscar trabajo al mismo tiempo en una carrera que de por sí está sobrepoblada, en donde hay muy malos salarios, en donde hay una explotación sobre las primeras generaciones y tienes que ir depurándote hacia una parte. Por eso hay tanto abandono en la arquitectura, ¿no? Entonces, pues de una vez prepararte desde el primer día para entender que vas a entrar en una hecatombe, sin trabajo, sin lugar, con deseos por todos lados y que estás interviniendo. Y es triste porque la gente que está interviniendo son la gente que es la gente menos preparada. Los edificios públicos no los están haciendo los mejores arquitectos, como sucedía en el siglo XVI, ¿no? Los arquitectos afamados. Andrea Palladio le permitieron construir en Venecia cuando estaba consagrado y pudo construir las obras en su lugar hasta el mero final de su carrera. Entonces tuvo que llegar a un nivel para que lo dejaran hacer obra pública. Entonces estamos en este paradigma en donde la economía está manejando las cosas y la calidad y la permanencia y la trascendencia tiene otro valor. Entonces los arquitectos nuevos tienen que entender que ya no van a construir las mismas ciudades que se esperan, no van a vivir de la misma manera, no van a tener casas que tengan permanencia puesto que se van a estar moviendo, ya no van a tener hijos, ya no hay un sistema de trascendencia en la habitabilidad y la forma como vamos a habitar las ciudades es desde otro lugar. Van a ser las mismas ciudades la que la nueva generación lo va a reciclar. Reciclar, justo esta palabra es algo que nos ha venido mucho al programa, en donde hablan acerca del reciclaje de los edificios que ya tienen 40, 45, 50 años, que no están habitados, no están funcionando como oficina y que quieren los arquitectos reciclar estos espacios para que ahí puedan ser habitados. ¿Cree que esto sea algo viable dentro de la ciudad? Bueno, ya le dieron un premio Pritzker, ¿no? Acerca de eso. O sea, necesitamos reciclar
todo, ¿no? Necesitamos, antes de construir nada nuevo, antes de buscar un material en la industria nuevo, tenemos que acabarnos los materiales que ya están, tenemos que acabarnos los espacios. Todo este sistema que se usa, por ejemplo, en Barcelona de ocupa, que tienes derecho a ocupar los espacios que no están ocupados y hechos para tener la densidad completa en toda la infraestructura, suena lógico. Claro, hay que hacer todo con un método, no se vale hacer cualquier cosa porque sí, o por un impulso. Tú puedes hacer cualquier cosa, consumir drogas, con método, ¿no? O sea, lo que se trata es de entender que todo tiene una metodología para poder ser libre. Ahora, queremos preguntarle acerca de dónde es socio fundador. Primero, hablar acerca de cómo es que se acerca a estas comunidades y entra con la fundación donde es socio y fundador y les permite también con esta arquitectura que usted hace junto con la fundación cambiar sus vidas. ¿Cómo hace esto? Bueno, ¿Cómo yo no le fui a cambiar la vida a nadie, ni fui a quitar la pobreza, ni fui a enseñarle a los indígenas a vivir mejor. Yo pensé, con la misma forma como tú lo estás describiendo, pensé que desde la ciudad les íbamos a dar respuesta a la gente de las comunidades y del campo. Y la gran sorpresa es que fuimos a aprender, ¿no? Es muy interesante darse cuenta que una ciudad que está aislada, una comunidad que está aislada sin carretera, tiene un sistema de eficiencia que tiene 1500 años funcionando. ¿Con qué derecho vas a llegar tú después de estudiar 5 años de arquitectura, de escribir y mejorar su calidad de vida, cuando ni siquiera la entiendes, no sabes cómo comen, cómo están, qué relación tienen? Entonces, creo que lo que nos hace falta es este contacto y romper los paradigmas de que la arquitectura es un sistema de urbanismo. Eso es muy importante. La ciudad está dañando al campo y la arquitectura es el mal menor. Son los que ayudan a que se dañe y se destruya menos, cuando en realidad lo que debería ser es que el campo invada la ciudad. Y el trabajo de los arquitectos futuros es integrar el campo a la ciudad y provocar que el campo sea el que invada la ciudad. Que la ciudad no crezca porque ahora vamos a tener menos hijos, porque ahora vamos a producir menos, vamos a estar más eficientes porque nos movemos de otra manera, y ese sistema de inclusión que ya está pasando ahorita tendrá que necesitar un reciclaje de usos, estructuras y formas, ¿no? Entonces ya la familia ya no existe porque ya no tienen hijos, hay una serie de estructuras de movilidad que tendrá que cambiar los paradigmas de la ciudad, y los gobernantes tendrán que estar preparados para esa planeación y la evolución de la ciudad seguirá hacia ese lado. Regresar al campo. Dentro de la Ciudad de México hay una alcaldía que es Milpa Alta, que es la única que no entra dentro de esta urbanización. Me parece que ellos están haciendo esta planeación todavía rural, no urbana, en donde defienden el campo. Yo no conozco ninguna planeación en Milpalta, ni creo que exista. Okay. Y creo que Milpalta lo que tiene es más bien la tenencia de la tierra y la tendencia de sus habitantes agrícolas y ancestrales. No creo que exista ninguna planeación de protección al entorno. Si no, por favor, que me la mande. Perfecto, arquitecto. También sabemos que ha construido más de 22 edificios. Estos, ¿nos podría explicar acerca de este proyecto en donde usted está con la carretilla? Bueno, he construido más de 22 edificios en las comunidades, ¿es a lo que tú te refieres? Es un proyecto social que se hizo con la Universidad Técnica de Berlín, la TU, y con la UNAM, en donde se integraron los estudiantes a un trabajo integral de arquitectura. Entonces se hicieron donaciones de infraestructura, casas de cultura, sistemas médicos, diferentes edificios que requerían, o estructuras, mercados o cosas que requirieran las comunidades para ser asistidas desde un punto de vista de diseño arquitectónico, pero integral. Entonces ahí lo que se buscó no es tanto lo que sucede con las comunidades, sino acercar a la universidad y a los estudiantes a una inmersión total en su país, en su economía, construyendo con sus manos y entendiendo la riqueza que existe de salirse del entorno urbano. Dentro de las universidades se quieren acercar más a la tecnología y quieren dejar de lado más esta historia que tenemos de la construcción. No lo creo.
Dentro de la Universidad de Oaxaca nos han sugerido hacer pláticas. ¿Qué universidad de Oaxaca? La Autónoma de Oaxaca. Entonces vamos situando ahí. Bueno, dentro de la Universidad Autónoma de Oaxaca nos han sugerido tocar el tema de cómo es que se quieren acercar las demás universidades a la tecnología y ellos quieren acercarse más al estilo de vida que tenían nuestros ancestros. No veo la división ni el divorcio, ¿no? Tú te puedes acercar a tus ancestros desde la tecnología y viceversa. O sea, no está desligado. La tecnología pues es una forma de acercarse a las cosas y los ancestros no tienen por qué ser violados porque los fotografíen o porque estén registrados en un dron, ¿no? O sea, no entiendo esa idea. Entiendo la dignidad de las comunidades oaxaqueñas que están buscando generar un nuevo paradigma de aprendizaje. Eso no tiene nada que ver con la tecnología. Es cuando las universidades tienen una universidad indígena intermedia, en donde su educación, que vino sin hablar español o posiblemente sin tener una comunicación urbana, y terminan estudiando en una ciudad para regresar a sus poblados. Eso requiere de una universidad intermedia en donde sus lenguas sean dignificadas, en donde su estructura, antes que nada, sea dignificada y desde ahí puedan trabajar hacia el futuro y integrarse a la economía. Vale. Esto es muy importante y está pasando en Oaxaca. Oaxaca es una comunidad muy interesante y creo que los temas más sensibles tienen que ver con la mujer, tiene que ver con este abandono de todas las comunidades en donde solamente existen mujeres y niños, que ahora estos niños fueron a la escuela, fueron a la universidad y solo tienen madres, abuelas y tías. Entonces, las nuevas comunidades de la liberación de la mujer y la estructuración del nuevo mando femenino se da a través de la migración y las estructuras del abandono de Oaxaca. Cuidado, la tecnología viene de los pueblos y el futuro va a crearse de acuerdo a la migración y al vacío de las personas que se fueron a trabajar, que no regresaron y dejaron este vacío. Y en este momento las mujeres tienen una pauta y están tomando su mando. Se entiende muy claramente en Mezcal con la Asociación de Mujeres Mezcaleras, que están tomando una posición importante dentro del Consejo Regulador del Mezcal y están fabricando su propia ideología. Entonces, ¿en dónde viene la cultura? ¿De dónde viene el futuro y en dónde está? Esa es la parte más interesante para entender en una universidad que piensa que porque está tomando cosas de otro lugar, está descuidando lo que está sucediendo. Hay millones de personas con millones de dólares que están puestos en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, que están recibiendo dinero constantemente y que tienen una estructura cultural que se da a través de la mujer el día de hoy. Entonces, pues tú dime, ¿qué quieres? Una computadora que te manda tu padre, que está trabajando en Chicago, que ya tiene otra familia que no va a regresar, y está tu mamá, tu tía y tu hermana, y tú ya estudiaste, y resulta que el mezcal es el futuro. Entonces esas piezas se empiezan a acomodar en una estructura a través de gente que ya por el internet puede encontrarse con el futuro en todos lados, pero desde una idea radical y cultural local. Ese es el futuro que está pasando. No sé si ustedes se estén dando cuenta, no sé si estos podcasts están buscando acerca del futuro, no se estén dando cuenta que el futuro lo tienen sentados en la silla de al lado, ¿no? En el camión que viene para acá. Estoy encantada de poder conversar con usted, resaltar todo su trabajo. Tengo una pregunta personal, arquitecto, igual y me la deja poner dentro del programa. ¿Cómo es que se acerca? ¿En qué momento descubrió que se quería acercar a estos temas? Bueno, yo descubrí porque estaba incómodo, ¿no? Y buscando encontrar una verdad, ¿no? Buscando la verdad, pues me obligó a salirme de la Ciudad de México. Yo nací en una familia acomodada, estaba casado con una mujer con una familia acomodada, tenía resuelto mi futuro, podía vivir en Santa Fe, viajar a Vail, irme al fin de semana a Cuernavaca, y esto no me acomodó, y tiene mucho que ver con la estructura final en el que, digo, por la historia de mis papás y mi entorno cultural, me obligó a buscar el México profundo. Me dio la búsqueda de encontrar algo más lejos sobre la verdad que está en el entorno, y me molestaba y me sigue molestando mucho esta división de poderes, esta división cultural en donde el indígena huele a pobre, ¿no? Con esta idea donde el campesino huele a pobre,
con esta situación que tenemos ahorita de la división cultural del país de los fifís y toda esta situación cuando ahorita las señoras ricas se están vistiendo de un huipí que cuesta 45,000 pesos, ¿no? Tejido por la misma indígena del pueblo de Cajonos. Entonces, estas cosas están cambiando en la gastronomía porque ahora resulta que los chefs que hacen tortillas y se hincan para usar el metate, ¿verdad? Y entonces les dan un premio en Latinoamérica. Y lo mismo está sucediendo con los arquitectos que construyen descalzos, y lo mismo está sucediendo con el arte y con la música. Entonces, estamos viviendo una cultura de regreso que es muy interesante, pero desde otro lugar, porque ahora los indígenas están informados, saben leer y tienen internet. Y también una pregunta personal que yo le quiero hacer es, ya acercándose a estas culturas, ya yendo a convivir con ellos, a comer con ellos, a saber cómo es que viven, cómo es que piensan, ¿cómo es que lo cambia a usted? Bueno, a mí me cambia porque me conmueve, ¿no? Porque es tu entorno, son tus ancestros, son tus grandes hermanos, son tus hermanos mayores, ¿no? Todo esto pues, te emociona mucho porque te das cuenta que ellos tienen mucho más que dar y tú con tu arrogancia académica, ¿no? Con maestrías y cosas llegas y lo que eres es un estudiante en el último banco de esa escuela que es el indigenismo. Entonces hay temas muy interesantes de reconciliación que tienen que ver con la natura, que tienen que ver con ir y ver los animales que están ahí, tú formar parte de esa situación y dejar de pensar que tú tienes la razón y hay que actuar desde una humildad, digamos, desde una idea de la bondad para que desde ahí puedas recibir todas las cosas que están en tu entorno y al mismo tiempo ser estricto y cuidadoso en no recibir pláticas que no están ayudando al crecimiento de las personas. ¿Cómo acercar a los niños de estas generaciones a esta humildad? Los aguamachos, hay que darles una chancla. ¿Cómo llevarlos de la mano? Yo no puedo hablar de cómo eduques a tu hijo. Yo puedo hablar de cómo yo eduqué a los míos. Eso sí puedo decir que lo que buscamos con nuestras hijas es que se acercaran a hacer tortillas, que se acercaran a cosechar, que cosecharan su parcela, que estuvieran en la nixtamalización, que estuvieran haciendo las cosas y que la vieran y que cargaran y que fueran y que le dieran de comer a los pollos y que estuvieran siempre cerca de la gente que es la que nos va a enseñar a través de sus sueños la cultura que nos corresponde. Dentro de sus ceremonias, usted ha estado en las ceremonias de estas diferentes etnias que hay en México y ¿qué ha descubierto, arquitecto? Porque muchos estamos lejos de llegar a ese momento, no hemos sido invitados, pero dentro de esas ceremonias, dentro de esos placeres que se dan al comer y el convivir con ellos. Bueno, hay muchas ceremonias que te están enseñando que existen seres superiores que son nuestros ancestros indígenas, los chamanes y las gentes que tienen contacto con otros mundos y otras formas mucho más elevados que lo que nosotros entendemos a través de la razón. A mí me ha costado mucho trabajo ir guardando la razón y la inteligencia para sentir y entender esas estructuras que están en el entorno y recibir la magia que viene de todos estos sueños que tienen que tocar tu cuerpo a través de una caricia. Dentro del proceso de la vida, vemos que también esta parte que sentimos que usted divulga de es mejor ser que tener. Dentro de la arquitectura, ¿cómo llevarla a cabo? Bueno, esta casa no dice para nada lo que estás diciendo. Está llena de cosas y de objetos. Yo creo que es una búsqueda personal. El ser y tener, yo creo que tiene que ver con una congruencia en decir y hacer, más que ser y tener, ¿no? Tú estás buscando una forma y tienes que tener una congruencia entre lo que dices y lo que haces. Esa es una búsqueda que es un reto, más no es un destino, ¿no? O sea, no lo encuentras por decirlo, tienes que hacerlo todos los días y si yo digo una cosa la tengo que cumplir. Y buscar poco a poco esa estructura de congruencia que es muy delicada, porque entonces cuando yo digo que no voy a dañar el entorno, lo tengo que hacer. Cuando digo que no voy a hacer esto, cuando creo, tengo que hacerlo y poco a poco lo vas con los años, cuando eres un arquitecto viejo como yo, metódico,
pues vas, y tolerante, vas generándote hacia una directriz que está buscando esa lectura, ¿no? Para poder compartir esta apertura que nos hace falta para regresar a nuestros ancestros, ¿no? Regresar del modo simbólico, algo que me llama la atención y que he visto mucho, arquitecto, es en esta parte urbana que vemos dentro de la Ciudad de México y también las partes en donde queremos acercarnos dentro del urbano a lo natural, ¿cómo poder lograrlo si vivimos en un departamento y queremos poner, no sé, alguna jardinera, algo? ¿Qué podemos hacer de cambio en esto y cómo buscarlo? Es que no es un esquema decorativo. Mira, a mí me pasó una cosa increíble. Esta casa donde estamos ahorita yo la compré después del terremoto del 85, 5 años después. Aquí nacieron mis hijas. Estaba lleno de prostíbulos, era una zona que estaba muy modificada por la ciudad, había muchos intereses de construcción de oficinas y toda la prostitución que está alrededor de los contadores y todas estas que están atrapados. Y resulta que ahora que regresé a poner esta oficina aquí, que es una de las oficinas que tengo, es una zona donde se camina, donde está la mejor comida, donde tiene una forma de vivir que no es necesario tener coche, la calidad de vida es increíble. Y como un lugar que se gentrifica va cambiando el paradigma del mismo sitio. Entonces ahora en la pandemia nos dimos cuenta que la gente que a mí no me cambió mucho porque yo sí busco la calidad de vivir y lo que estoy viviendo. A mí si me encierran en mi casa o en el rancho no me pasa nada, ¿no? O sea, cambiaría algunas cosas, pero no me cambiaría radicalmente la forma como vivo. Entonces la gente tiene que tener más conciencia de su espacio. El tamaño de los espacios no es inherente a la calidad. Es la calidad espacial, la luz natural, la forma, y tiene que ver con los colores, la textura, ¿no? La acústica de lo que sucede, lo que te va alimentando a todos los sonidos. Si tú no te das cuenta que todos los sonidos si tú haces el ejercicio de escuchar en la mañana todos los sonidos que están en tu entorno y eres consciente de qué significan y cómo los acomodas en sistemas positivos, pues vas a poder diferenciar el ruido de la música del silencio. Entonces, esta estructura de calidad es cerrando los ojos, lo que vas a hacer es encontrarte contigo mismo, ¿no? No te vas a alejar de ti cerrando los ojos, sino te vas a meter dentro de ti mismo, y creo que por ahí viene un poco la idea, ¿no? Y por último, arquitecto, de la frase, volver a la tierra, para los que hoy nos ven, ¿qué nos puede decir? Pues va a ser morirse, ¿no? Yo creo que porque no sé qué significa volver a la tierra. Yo creo que lo que necesitamos es reentender todo lo que tenemos enfrente. No es volver a la tierra porque no hay fórmulas, ¿no? Si yo mañana me visto de indito y me voy a Tulum y soy eco chic, Tuluminati, pues pagando $1,000 la noche puede ser o no puede ser. Yo creo que más bien tenemos que regresar a reentender cada cosa y aplicarla personalmente, ¿no? Y ahí sí va a haber un trabajo más personal de que te acomode, que no, y siempre pensando que cada vez que tú haces una acción, destruyes o construyes. Entonces, posiblemente podríamos hacer acciones reconstructivas y restaurativas en el diseño arquitectónico. Hoy venimos a hablar acerca de arquitectura y creo que nos vamos más que con solo la arquitectura, los conceptos de vida, a lo que debemos de acercarnos y cada persona, pues personalmente, hacer como ese entendimiento con nuestro propio entorno. Le agradezco muchísimo el que nos haya recibido aquí en su oficina y que nos haya dado este tiempo. Con mucho gusto. Lo único que yo podría decir es que la arquitectura es solamente un lenguaje y en la medida que sepas manejar el instrumento podrás decir, ¿no?, lo que estás sintiendo y lo que piensas, ¿no? Entonces, esta idea de que la arquitectura y tu forma de construir es un activismo y en lo que tú estás de acuerdo o no, se tiene que hacer a través de los tabiques. Muchas gracias. Gracias.